Buenas tardes, buenos días, depende de cuando estén mirando este video. Estamos arrancando entonces con la segunda sesión de estas clases virtuales. En la primera sesión, la anterior, hicimos hincapié en las definiciones, porque jugaba un papel central en la temática o lo que tratamos en esa sesión. En esta segunda sesión aparece otro concepto, otra categoría, que es la de las clasificaciones y las tipologías. ¿Qué son las clasificaciones y qué son las tipologías? Básicamente, cuando definimos, identificamos un fenómeno, lo reconocemos, pero luego ese fenómeno puede presentar distintas variantes, se puede manifestar de distintas maneras. Entonces ahí aparecen lo que son las clasificaciones, que es dentro de un fenómeno ver cuántas variantes se presentan. Por ejemplo, seres vivos podemos tener distintas formas, ¿no es cierto? Insectos, plantas, humanos, etc. Y la tipología también es una manera de diferenciar y agrupar por características comunes dentro de un mismo fenómeno, pero ahí se tienen en cuenta más de un criterio. Es decir, en la clasificación se considera un solo elemento, puede ser, supóngase, colores. Entonces, el color es lo que va a diferenciar. Ahí tenemos una clasificación. Si hablamos de tipología, combinamos dos o más criterios, por ejemplo, color y tamaño. Y de acuerdo a eso, diferenciamos los fenómenos. Bien, dicho esto, ahora podemos entrar en la temática concreta. En esta segunda sesión ya hemos avanzado en la primera en caracterizar a lo político como una acción social que tiene que ver con la construcción de la convivencia en sociedad, porque la ordena, porque conduce a esa sociedad en función de los intereses generales. Pero hay que avanzar más para caracterizar más el fenómeno político. Entonces, en esa sesión dijimos que era un fenómeno social. Entonces, ¿qué es la acción social? Y aquí apelamos a Weber. Weber caracteriza o diferencia las acciones humanas en dos. ¿Ve? Ahí tenemos una clasificación. En acciones que diríamos individuales y acciones sociales. Entonces, no todo lo que hacemos los humanos implica una acción social. Hay acciones humanas que son individuales, según Weber, y otras que son sociales. ¿Qué es lo que hace que una acción humana sea social y no individual? Y ahí él define esto usando un concepto que parece complicado, que es, dice, cuando la acción humana tiene un sentido subjetivo o mentado. ¿Qué significa esto? ¿Por qué subjetivo? Subjetivo quiere decir que tiene que ver con la persona, el sujeto, digamos, el individuo. Y mentado, ¿por qué? Porque tiene que ver con aquellas expectativas que la persona tiene respecto de otro. Es decir, una acción humana es social cuando implica una interacción, para decirlo sintéticamente. Es decir, una acción que va dirigida a otro, que interpela al otro, que busca algo del otro, una reacción del otro. Ahí eso quiere decir el sentido, es decir, que la persona que actúa en su mente, en su conciencia, está teniendo en cuenta provocar en el otro una respuesta. Eso es el sentido mentado. Tiene una expectativa de que provocar una reacción en la otra persona o personas a la cual va dirigida la acción. Por ejemplo, en este caso, mi expectativa es que esto que estoy diciendo sea comprendido, sea entendido por aquellos que lo están recibiendo. Esa es mi expectativa, ese es mi sentido mentado o subjetivo. A partir de esto, entonces, después Weber hace una tipología, es decir, va a diferenciar dentro de las acciones sociales distintos tipos, tomando en cuenta cómo es la forma o cuál es la intencionalidad que tiene el actor cuando desarrolla una acción buscando una respuesta en otro. Y habla de acciones racionales, acciones afectivas y acciones tradicionales. Acciones humanas, sociales, racionales, afectivas y tradicionales. ¿Qué es una acción humana, social, para Weber racional? Aquella donde el actor desarrolla la acción haciendo un análisis, una reflexión previa de esa acción, es decir, teniendo
en mente cuál va a ser la respuesta del otro actor y en función de eso va a actuar. Y aquí diferencia acción racional con arreglo a fines y a valores. ¿Qué significa? Que el actor puede tener la expectativa en función del objetivo que persigue. Ese es con arreglo a fines. O puede tomar en consideración como lo principal un valor. ¿Qué es un valor? Algo que se considera importante para esa persona. Por ejemplo, una acción racional con arreglo a fines sería, por ejemplo, en el caso este que estamos viviendo de la cuarentena, lograr, digamos, la menor infectación posible, es decir, que no se difunda numéricamente, digamos, cuantitativamente el virus. Y racional con arreglo a valores, la meta, digamos, de esta medida tomada tiene que ver con un valor, que ¿cuál es? Cuidar la salud y la vida humana, preservarla. Bien. ¿Qué es una acción social humana social, afectiva? Aquella que el detonante de la acción para el actor no es una reflexión sobre objetivos, metas y demás, sino una emoción. Es decir, lo que ha impulsado esa acción es una cuestión emotiva o afectiva. Por ejemplo, una reacción de enojo o al revés, de agrado frente que quiere generar algo en el otro, digamos. Por ejemplo, un saludo, un beso, una caricia o al revés, un golpe, por ejemplo. Que responde a una emoción, a un estado emocional, digamos, afectivo. Y la tradicional es aquella que es simplemente automática, digamos, que tiene que ver con las costumbres, el uso. Por ejemplo, el saludo. A veces uno saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero en realidad no es que le interese saber cómo está el otro. Lo hace simplemente por una cuestión de educación.